Jane y Joan son dos treintañeras que disfrutan de las actividades al aire libre. A lo largo de los últimos 5 años han hecho espeleología en el sur del estado de Missouri, han viajado con mochila por el norte de Wisconsin y han acampado en Arizona. Últimamente han estado renovando una vieja granja en Iowa, por lo que se han visto obligadas a derribar un viejo gallinero adosado a la parte trasera del edificio. Una semana después de esta tarea, las dos desarrollaron una afección pseudogripal y Jane presentó tos y dificultad respiratoria. Acudieron a su médico de cabecera para someterse a una exploración. En la consulta Joan parecía estar bien, pero Jane mostraba una acusada disnea y parecía encontrarse grave. El médico pensó que sería conveniente realizar a Jane una radiografía de tórax, que también sería el a Joan, por si acaso. Los resultados de la radiografía de Jane revelaron una neumonía bilateral difusa. Aunque la radiografía de Joan no mostraba esta entidad. Se observa la presencia de un nódulo solitario en el lábio superior derecho. 1. ¿Y a qué pat 6 llenos fúngicos dim 6 ficos se habían expuesto Jane y Joan? 2. ¿Y es un hongo dim 6 fico? 3. Aparte del dimorfismo, ¿y qué otra característica comparten todas las micosis endérnicas? 4. Describa los ciclos vitales de los pat 6 llenos fúngicos dim 6 ficos endérnicos. 5. ¿Cuál cree que es la causa de la neumonía de Jane? ¿C6mo elaboraría el DIAN 6 estico? 6. ¿C6mo trataría su neumonfa? 7. y pat 6 geno podría ser responsable del N6 dulo de Joan, y C6mo realizaría el DIAN 6 estico, y tratamiento le administraría. Resúmenes. 8/diagonal dermatitidis. Palabras clave. Valle del río Mississippi, levaduras en Gemasis 6N de base ancha, pacientes sanos e inmunodeprimidos, granuloma. Biología, virulencia y enfermedades. Hongos ternicarnente dim 6 ficos. Células levaduriformes en Gemasis 6N no encapsuladas en tejido y en cultivo a 37 grados centígrados. Se forman colonias de mohos en cultivo a 25 grados centígrados. La vía de infección 6N habitual es la inhalasis 6N de los conidios. La gravedad de los síntomas y la evolución 6N de la enfermedad dependen de la magnitud de la exposición 6N y del estado inmunitario del individuo expuesto, la mayoría son asintomáticas. Forma clásica de blastomicosis, afectasis 6N cutánea CR6 nica. Epidemiología. Nicho Ecol 6 Jico, materia orgánica en descomposición 6N. Área de endemicidad de estados del sudeste y zona sur central de Estados Unidos, especialmente los que bordean Ohio y la cuenca del río Mississippi, estados del medio oeste y provincias canadienses que bordean los Grandes Lagos, y área de Nueva York y Canadá a lo largo del río San Lorenzo. Los brotes de infección 6N se han asociado a contacto laboral o de ocio con el suelo. DIAN 6 estico. Detexis 6N microx 6 pica del hongo en tejidos u otro material clínico, con confirmasis 6N mediante cultivo. Detexis 6N de antígenos y PCR. Tratamiento, prevención 6N y control. La blastomicosis pulmonar en los pacientes inmunodeprimidos y en aquellos con enfermedad pulmonar progresiva debería tratarse. Todos los pacientes con indicios de diseminasis 6N Gimet 6 gena requieren tratamiento antifuncuco. Formulasis 6N lipídica de anfotericina B, tratamiento de Elexis 6N para la enfermedad meningea y otras presentaciones potencialmente mortales. Enfermedad IEVA moderada, itraconazol, fluconazol, posaconazol o boriconazol pueden sustituirse por itraconazol. Coccidioides immitis y ceposadasi. Palabras clave. Fiebre del valle, granuloma coccidioide, artroconidios, esterula, prueba cuianea, prueba de precipitina. 628 micro. Biología, virulencia y enfermedad. La coccidioidomicosis se debe a dos especies indistinguibles, C. immitis y ceposadasi. C. immitis se localiza en California, ceposadasi, la mayoría de las infecciones fuera de California. La enfermedad se debe al analaón de artroconidios infecciosos. Enfermedad pseudogripal de resolución espontánea, asintornanca o subclínica, enfermedad pulmonar aguda o crónica, celnaclna 1 o varios cisternas. Hongo dirnorco, esterulas de endosporulaclón en el tejido, mohos en cultivo a 25 grados ahí en la naturaleza. Epidemiología. Endémico en el sudeste desértico de Estados Unidos, norte de México, áreas dispersas de Centroamérica y Sudamérica. El microorganismo se encuentra en el suelo. Crecimiento en ambiente enriquecido par deposiciones de murciélagos y roedores. Las ciclos de sequías / lluvias potencian la dispersión del microorganismo. Las personas de 2.65 años y aquellos con infección por VIH se ven afectadas de un modo desproporcionado. El riesgo de enfermedad diseminada es máxima en ciertos grupos étnicos, filipinos, afroamericanos, indios americanos, hispanos, en hombres, 9.1, mujeres en el tercer trimestre de la estación, individuos con inmunodeficiencia celular, personas en los extremos de edad.
DIAN 6 éstico. Examen anatornoatológico del tejido o de otro material clínico, aislamiento del hongo en el cultivo. Serología. El examen anatornopatotóquico que revela estérulas que endosporulan en el esputo, las exudados, o el tejido es suficiente para establecer el diagnóstico. El cultivo a 25 grados centígrados tarda varios días y supone un riesgo para el personal de laboratorio. Todo el trabajo que se realice con MOS debe hacerse en cabinas de bioseguridad adecuadas. La serología, antígeno y anticuerpo, puede ser útil para el cribado inicial, la contranación o la evaluación pronóstica. Tratamiento, Prevenci 6N y control. La mayoría de los individuos con teclón primaria no requiere tratamiento. En aquellos con factores de riesgo concurrentes o una presentación más grave, torrenulación lipídica de anfotericina B seguida de un azol por vía oral como tratamiento de mantenimiento, enfermedad grave, enfermedad pulmonar cavitada Crohnis, azol durante al menos un año. Infecciones diseminadas extrapulmonares no meníngeas, azol oral. Coccidioidomicosis meningea, fluconazol, itraconazol. Istop /diagonal asma capsu /diagonal atom. Palabras clave. Levaduras intracelulares, deposiciones de aves y nucielacos, gallineros, cuevas, guano, granulomas. Biología, virulencia y enfermedad. La histoplasmosis se debe a dos variedades de Histoplasma capsulatum. H. capsulatum var. Capsulatum provoca infecciones pulmonares y diseminadas. H. capsulatum var. Duboisii provoca predominantemente lesiones cutáneas y óseas. La enfermedad se debe a la inhalación de microconidios infecciosos. La gravedad de los síntomas y la evolución de la enfermedad dependen de la magnitud de la exposición y del estado inmunitario del individuo infectado. La mayoría son asintomáticas, se resuelven por sí solas. También puede aparecer una enfermedad pseudogripal. Hongo térmicamente dimórfico, Mo hialino en la naturaleza y en cultivo a 25 grados centígrados, levadura en hernaclón en tejido, intracelular, y en cultivo a 37 grados centígrados. Epidemiología. H. capsulatum var. Capsulatum se localiza en Ohio y en los valles del río Mississippi. Aparece también en México y zonas de Ceruroarnérica y Sudarnérica. H. capsulatum var. Duboisii, confinado al África tropical, P. Eg, Gabón, Uganda, Kenia. Se encuentra en los suelos con alto contenido en nitrógeno, P. Eg, áreas contaminadas con deposiciones de aves y norcielacos. Los brotes de la enfermedad se han asociado a la exposición a nidos de aves, cuevas y edificios en ruinas o a proyectos de renovación urbana que supongan excavaciones o demoliciones. Los individuos inmunodeprimidos y las nifios son las más propensos a desarrollar enfermedades en Kernankala. Bacon de la enfermedad y la diserminación son frecuentes entre los individuos inmunodeprimidos y en especial, en aquellos con SIDA. DIAN 6 éstico. El microscopio directo, el cultivo de material clínico, la serología, antígeno y anticuerpo, el O-glucano y la PCR han sido útiles. Puede detectarse las de levadura del microorganismo en el esputo, el líquido de lavado broncoalveolar, frotis de sangre peritérica, médula 6CA y tejidos tefíidos con GIMS, GMS o PAS. Los cultivos deben manipularse en cabinas de bioseguridad. Para el DIAN 6 esticocerol 6 GICO se emplean pruebas para anticuerpos y antígenos. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Infecciones agudas graves, formulasis 6N lipídica de anfotericina B seguida de itraconazol oral. Histoplasmosis pulmonar CR6 nica, formulasis 6N lipídica de anfotericina B seguida de itraconazol. Infexis 6N diseminada, formulasis 6N lipídica de anfotericina B seguida de itraconazol. Paracoccidioides brasi /diagonal liensis. Palabras clave. Rueda de TIM 6N, blastomicosis sudamericana, úlcera, yemas múltiples. Biología, virulencia y enfermedad. Hongo Temcameme nortico, las de Mo de crecimiento lento en la naturaleza ya 25, C, fase de levadura, tamafio variable con una o varias yemas, en tejido y cultivo a 37 grados centígrados. La vía de infexis 6N habitual es la inhalasis 6N o la posible inoculasis 6N traumanca de conidios o fragmentos de hifas. La paracoccidioidomicosis puede ser subclínica o progresiva, con formas pulmonares agudas o CR6 nicas o formas diseminadas aguda, subaguda o CR6 nica. Epidemiología. Endémica en toda Latinoamérica, áreas de gran humedad, vegetación exuberante, temperaturas moderadas, suelos ácidos. El nicho ECOL 6 GICO no está bien establecido. La enfermedad manifiesta es infrecuente en los nifios y las adolescentes. En los adultos la enfermedad es más frecuente en hombres de 3050 años. La mayoría de las pacientes con enfermedad clínicamente aparente vive en zonas rurales y con contacto estrecho con el suelo. No hay casos de epidemias ni de transmisión 6N interpersonal. DIAN 6 éstico. Identificasis 6N de las levaduras características en el examen Maycroc 6 pico del material clínico. Forma oval o redondeada con paredes refractarias dobles y una o varias yernas. Morfología en rueda de TIM 6N.
Puede aislarse en cultivo y debe manipularse en una cabina de bioseguridad. Las pruebas Serol 6 Quiques pueden facilitar la confirmación 6N Dian 6 estica y evaluar la respuesta al tratamiento. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El traconazol, tratamiento de Elexi 6N para la mayoría de las formas de la enfermedad. Formas más graves o refractarias. Formulasi 6N lipídica de anfotericina B seguida de itraconazol o tratamiento con sulfamidas. Cátulo 64. Eleospat 6 llenos fúngicos dimórficos son microorganismos que se desarrollan en forma filamentosa en la naturaleza o en el laboratorio a una temperatura comprendida entre 25 y 30 grados ahí en forma de levadura o esferula en los tejidos o cuando crecen en un medio enriquecido en el laboratorio a 37 grados centígrados, FIC 641. Los microorganismos pertenecientes a este grupo se consideran PAT6 llenos primarios cistérnicos debido a su capacidad de producir infexi 6N en hospedadores tanto normales como inmunodeprimidos y su tendencia a afectar a las vísceras profundas después de la diseminación de hongo desde los pulmones tras su inhalación a partir de un foco ambiental. Entre los patógenos dimórficos se encuentran Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Coccidioides posadacii, Histoplasma capsulatum var. Capsulatum, H. capsulatum var. Duboisii, Paracoccidioides brasiliensis y Talaromyces, antiguamente Penicillium marnefi. Tabla 641. Estos microorganismos también se definen como patógenos endérmicos, ya que su hábitat natural se restringe a a ciertas regiones geográficas, FIC 642, y la infección ocasionada por un hongo particular se adquiere por la inhalación de esporas pertenecientes a ese entorno y localización geográfica específicos, V tabla 641. H. capsulatum, C. immitis, C. posadacii y Temarnefri se han convertido en PAT6 llenos oportunistas destacados en individuos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y otras formas de inmunodepresión. El reconocimiento de estas micosis endérmicas se complica debido a que tan solo se manifiestan cuando el paciente ha abandonado la zona de endemicidad. Con frecuencia la infección es latente y unicarnente se reactiva cuando el individuo presenta un estado de inmunodepresión y reside en un área en la que el hongo no es endérmico. Además de estos patógenos dimórficos, un reciente informe de Sudáfrica sugiere que puede estar surgiendo una nueva especie de hemoncia relacionada con el hongo DIM 6 fico. Hemoncia pasteuriana en individuos con una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en sus fases tardías. Fases aprobia, 25 grados centígrados, fase parasitaria, 37 grados centígrados. Blastomicosis. Figura 64 a 1 fases aprobia y parasitaria de hongos dimórficos endérmicos, a. Histoplasma capsulatum. Ologia. La blastomicosis, caso clínico 641, es una micoosis cistérnica producida por el patógeno dimórfico Blastomyces dermatitidis. Al igual que otras micosis endérmicas, esta infección 6N se limita a regiones geográficas específicas. Casi todas las infecciones se originan en la cuenca de río Mississippi, alrededor de los grandes lagos y en el sureste de Estados Unidos, VFIC 642. Asimismo, se han diagnosticado algunos casos en otras regiones de mundo, como África, Europa y Oriente Medio. OX, emoticono cara sonriente. A6P. Morfolog 1A. Como consecuencia de su dimorfismo térmico, B. dermatitidis produce células en fase de levadura no encapsuladas en el tejido e in vitro en medios, enriquecidos a 37 grados ahí formas filamentosas de color blanco a marrón en medios micológicos, estándar a 25 grados centígrados. La forma micelial genera conidios redondos, ovalados o piriformes, de 2 a 10 cm, que se sitúan en las porciones terminales de ramificaciones largas o cortas, FIC 643. Los cultivos más antiguos también dan lugar a clamidosporas de pared gruesa y un diámetro comprendido entre 7 y 18 cm. Esta forma de B. dermatitidis no se considera Dian 6 estica y es posible que no se diferencie de las especies monomorfas de género Chrysosporium o de un cultivo joven de H. capsulatum. La forma levaduriforme de B. dermatitidis se observa en tejidos y cultivos incubados a 37 grados. SAI es inconfundible, FIC 644. Las células en fase de levadura son esféricas, hialinas y multinucleadas. Y poseen un diámetro de 8 a 15 y paredes gruesas de doble contorno. A menudo el citoplasma aparece separado de la rígida pared celular como consecuencia de su contraxis 6N, durante el proceso de fijasis 6N. Estas células se reproducen mediante la formación de yemas o blastoconidios.
Por lo general, las yemas son únicas y se encuentran unidas a la célula progenitora por una base ancha. VFIC 644. Las formas en fase de levadura se pueden visualizar en tejidos tenidos con hematoxilina y eosina, E. Sin embargo, las tinciones fúngicas de metenamina argentica de Gamery, GMS, y ácido periódico de Schiff, PAS, facilitan la localización 6N de los microorganismos y la definición de su morfología. La blastomicosis. Caso clínico 641. Epidemiólogo 1A. El nicho E. coli 6 gico de B. dermatitidis parece localizarse en la materia orgánica en descomposición. Los estudios realizados en el ser humano y en animales indican que la infeccis 6N se adquiere como consecuencia de la inhalación de conidios transportados por el aire producidos por el hongo en fase de proliferasis 6N en el suelo y la materia en descomposición 6N, FIC 645. Los brotes de esta micosis se han relacionado con el contacto profesional o recreativo con el suelo, y los individuos afectados son de cualquier edad y sexo. Un brote grande reciente de blastomicosis en Wisconsin estaba marcado por su agrupamiento geográfico y étnico, con una cifra desproporcionada de infecciones en personas de la etnia Hmong, lo que sugiere una posible predisposición 6N genética para la infección 6N con este hongo. La blastomicosis no se transmite de un paciente a otro, aunque se ha descrito la adquisición 6N de las formas primarias cutánea y pulmonar en el laboratorio. En Norteamérica la zona de endemicidad se solapa con la de la histoplasmosis, VFIC 642, y comprende los estados centrales meridionales y surorientales, en especial los que rodean las cuencas de los ríos Ohio y Mississippi, los estados de Medio Oeste y las provincias canadienses que limitan con los Grandes Lagos, así como las áreas de Nueva York y Canadá a lo largo de Río San Lorenzo. La blastomicosis también es endémica en África. Se estima que se producen entre 1 y 2 casos de blastomicosis intórnica por 100.000 habitantes/afto en las zonas de endemicidad de la enfermedad. Entre los animales los perros son los más afectados. Se ha calculado que la tasa de infección 6N es 10 veces mayor que en el ser humano. Blastomicosis del sistema nervioso central, SNC. Agudo, fiebre alta. Boari y Cals. InfectMed 24, Sub 8, 12 a 14, 2007. Publicaron un caso de las pruebas en plasma y orina fueron negativas para los antígenos de blastomicosis del SNC. Se trataba de un indigente de 56 años de Detroit que criptecaques, plasma e histoplasma, plasma y orina. Las pruebas cutáneas que Kensalt 6 por una historia de 2 semanas de evolución 6N con hemiparesia izquierda de la tuberculina fueron reactivas y los estudios radiol 6 gicos de los senos, afasia y cefalea generalizada. No contaba con antecedentes de exantema, el T6-RAX y el abdomen fueron normales. La biopsia cerebral realizada mostró 6 síntomas respiratorios o fiebre. S1 Ondromes clínicos. La vía habitual de infección 6N en la blastomicosis es la inhalasis 6N de conidios, VFIC 645. Como sucede en la mayoría de las micosis endérmicas, la gravedad de los síntomas y la evolución 6N de la enfermedad dependen de grado de exposición 6N y el estado inmunitario de la persona expuesta. De acuerdo con los datos procedentes de brotes de blastomicosis, la enfermedad sintomática parece darse en una proporción 6N inferior al 50% de los individuos infectados. La enfermedad clínica causada por B. dermatitidis puede cursar con una enfermedad pulmonar o una forma diseminada extrapulmonar. 2/3 partes de los pacientes afectados por la diseminasis 6N extrapulmonar presentan afectasis 6N cutánea y ósea. Otras localizaciones de diseminasis 6N Gimet 6 gena son la próstata, el hígado, el vaso, el riñón y el sistema nervioso central, SNC. La blastomicosis pulmonar puede ser asintomática o bien cursar con una enfermedad pseudogripal leve. La infección 6N de mayor gravedad remeda una neumonía bacteriana de inicio. Agudo, fiebre alta, infiltrados labellar y tos. El cuadro puede evolucionar a un síndrome disneico agudo del adulto con fiebre alta, infiltrados difusos e insuficiencia respiratoria. Una forma respiratoria más subaguda o CR6-nica de blastomicosis puede remedar la tuberculosis o el cáncer de pulmón por los hallazgos radiológicos de infiltrados fibronodulares o masas pulmonares. La afectasis 6N cutánea CR6-nica es una variante clásica de la blastomicosis.
Esta forma suele deberse a la diseminasis 6N ernatogen NA de la infeccis 6N desde el pulmón. En la mayoría de los casos, en ausencia de lesiones pulmonares evidentes o síntomas cistérnicos, las lesiones pueden ser papulosas, pustulosas o indoloras, así como ulcerativas, nodulares y verrugosas con costras superficiales. Hidnargenes serpiginosos elevados. Acostumbran a ser indoloras y se localizan en áreas expuestas, como la cara, el cuello y las manos. Pueden confundirse con un carcinoma epidermoide. En ausencia de tratamiento, la blastomicosis cutánea se cronifica y presenta remisiones, exacerbaciones y un incremento gradual del tamaño de las lesiones. La blastomicosis es relativamente poco frecuente en individuos con SIDA u otros trastornos inmunodepresores. Sin embargo, tiende a representar una entidad aguda con afectación del SNC y tiene un pronóstico mucho más desfavorable cuando se registra en estos individuos. Figura 64A4 tinción de Ginse de Blastomyces dermatitidis en la que se aprecia la levadura de gema. La blastomicosis es relativamente poco frecuente en individuos con SIDA u otros trastornos inmunodepresores. Sin embargo, tiende a representar una entidad aguda con afectación del SNC y tiene un pronóstico mucho más desfavorable cuando se registra en estos individuos. Figura 64A4 tinción de Ginse de Blastomyces dermatitidis en la que se aprecia la levadura de gemación de base ancha. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la blastomicosis se basa en la detección microscópica del microorganismo en tejidos u otro material clínico junta con la confirmación mediante cultivo, tabla 642. Las muestras más útiles para el diagnóstico de la blastomicosis pulmonar son las de esputo, lavado broncoalveolar o biopsia pulmonar. Es preciso realizar un examen directo de material tefíido mediante GMS, PAS, Papeniquelau o GINS. Igualmente, se pueden examinar preparaciones frescas de esputo, líquido cefalorraquídeo, orina, pus, raspado de pie, e impresiones tisulares por media de blanco de calcofluor y microscopía de fluorescencia con el propósito de detectar las formas levaduriformes características. La presencia de levaduras de gernación de base ancha permite elaborar un diagnóstico definitivo. Se debe cultivar el material clínico en medias micológicos selectivos y no selectivos a 2530 y 37 grados centígrados. La forma micelial del hongo se desarrolla fácilmente a una temperatura comprendida entre 25 y 30 grados centígrados, aunque su crecimiento suele ser lento y llega a requerir 4 semanas o más. Esta forma micelial, VFIC 643, carece de capacidad diagnóstica, por lo que es preciso confirmar su identidad mediante la conversión a la célula en fase de levadura a 37 grados centígrados, pruebas de exoantígenos, detección inmunológica de antígeno A celular, o hibridación de sondas de ácidos nucleicos. La manipulación de los cultivos se debe efectuar en una cabina de bioseguridad, ya que los conidios son infecciosos. Existen algunas pruebas serológicas de detección de anticuerpos frente a B. dermatitidis, V. tabla 642, pero su sensibilidad y especificidad son insuficientes y su utilidad es escasa para el diagnóstico. Se ha comercializado una prueba de detección de antígenos en la orina, aunque hay una elevada reacción cruzada con otras micosis endérmicas, y se desconoce qué utilidad podría tener en el diagnóstico. La detección del L73 o glucano BDG en suero no ha sido de utilidad diagnóstica para la blastomicosis, mientras que la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, RT-PCR, SF tiene valor cuando se realiza en muestras de sangre, tejido o respiratorias. Tratamiento. La decisión de tratar a un paciente con blastomicosis ha de tener en cuenta la forma clínica y la gravedad del proceso, así como el estado inmunitario del paciente y la toxicidad de los compuestos antifúngicos. Evidentemente, es necesario administrar un tratamiento frente a la blastomicosis pulmonar en los pacientes inmunodeprimidos o afectados por una enfermedad pulmonar progresiva. De igual modo, los pacientes con indicios de diseminación ernatogena, por ejemplo, pie, hueso y localizaciones extrapulmonares, precisan de un tratamiento antifúngico. La anfotericina B, preferiblemente una formulación lipídica, constituye el fármaco de Elexis 6N como tratamiento de la enfermedad meningea o potencialmente mortal. La enfermedad, leve o moderada, se puede tratar con itraconazol. El fluconazol, el posaconazol y el voriconazol pueden ser alternativas en pacientes que no toleran el itraconazol. En función de la gravedad del proceso y del estado inmunitario de hospedador, las tasas de éxito terapéutico de anfotericina B o antifúngicos de grupo de los azols varían entre un 70 y un 95%. La supervivencia de los pacientes con SIDA y otras inmunodeficiencias se reduce a la mitad de estas cifras. Este último grupo de pacientes puede precisar un tratamiento supresor prolongado con itraconazol para evitar la recidiva de la infeccis 6N. Coccidioidomicosis.
La coccidioidomicosis, caso clínico 642, es una micosis endérmica causada por una de dos especies indistinguibles, Coccidioides immitis y Cephosadaceae. La enfermedad se desarrolla como consecuencia de la inhalasis 6N de artroconidios infecciosos, FIC 646, y comprende desde una infección 6N asintomática, en la mayoría de las personas, hasta una infección 6N progresiva y la muerte. Las dos especies se diferencian por su distribución 6N geográfica y su genotipo. C. immitis se localiza en California, EUBU, mientras que Cephosadaceae es responsable de casi todos los casos registrados fuera de ese estado. Exceptuando estas diferencias, no parece existir ninguna diferencia adicional en su fenotipo o su potencial patogénico. Por ello, en este capítulo se empleará la designación 6N más frecuente de C. immitis. Al igual que la sífilis y la tuberculosis, la coccidioidomicosis origina diversas lesiones y se ha bautizado como la gran imita. DORA, entre otros, ha recibido también el nombre de granuloma. Coccidioideo y fiebre del Valle de San Joaquín. Morfología. C. immitis, Cephosadaceae, es un bongo dim seisfico que se desarrolla como una forma micelial en el ambiente y los cultivos in vitro a 25 grados ahí como una esferula endosporuladora en tejido y en algunas condiciones in vitro COFIX. 647 y 648, V tabla 642 y FIC 641. En los cultivos a 25 grados centígrados se observan varias morfologías miceliales. La proliferasis 6N inicial se compone de colonias húmedas, glabras y de color blanco a grisáceo, y aparece tras un periodo de incubasis 6N de 3 a 4 días. Se forman rápidamente abundantes micelios aéreos y la colonia aumenta su tamaño hasta convertirse en una floración circular. Las colonias maduras suelen adoptar un color desde tostado a mar 6N o color lavanda. Microxeísticamente las hifas vegetativas originan hifas fértiles que producen artroconidios y alinos alternos, espaciados por células de separasis 6N, VFIC 647. Cuando se liberan, los artroconidios infecciosos suelen tener forma cilíndrica y presentan una estructura anular en ambos extremos. Las hifas vegetativas también se fragmentan para formar artroconidios a medida que envejece el cultivo. Tras ser inhalados, los artroconidios, anchura comprendida entre 2,5 y 4 m, se redondean conforme se transforman en esferulas en el PUN 6N, PUBFIC 648. Cuando alcanzan la madurez las esferulas, diámetro de 20 a 60 ern, forman endosporas por medio de un proceso conocido como división progresiva. La rotura de la pared de la esferula libera las endosporas, que darán lugar a nuevas esferulas. PUBFIC 646. Se pueden observar hifas tabicadas y artroconidios en alrededor de un 1030% de las cavidades pulmonares asociadas a la coccidioidomicosis. Epidemiología. La coccidioidomicosis es una enfermedad endémica de los estados desérticos de sureste de EU, el norte de México y algunas áreas dispersas de Centroamérica y Sudamérica. PUBFIC 642. C. immitis se encuentra en el suelo, y la presencia de excrementos de murciélago y roedores favorece su proliferasis 6N. La exposición 6N a los artroconidios infecciosos es más intensa a finales de verano y durante el otoño, épocas en las que suele haber más polvo en el ambiente. Los ciclos de sequía y precipitaciones potencian la dispersión de microorganismos, ya que la lluvia intensa facilita el desarrollo de hongo en el suelo rico en residuos de nitro 6-geno y la posterior sequía y los vientos favorecen la formación 6N de partículas portadoras de artroconidios, VFIC 646. La coccidioidomicosis se contrae principalmente por inhalasis 6N de artroconidios y las tasas de infección 6N en las zonas de endemicidad oscilan entre un 16 y un 42% hacia el comienzo de la edad adulta. La incidencia de esta entidad se aproxima a 15 casos por 100.000 habitantes, /apto en el área de endemicidad, si bien afecta de manera desproporcionada a personas de 65 años o mayores, igual a 36 por 100.000, y personas infectadas por VIH, igual a 20 por 100.000. SF Nikos. C. immitis es probablemente el PAT6 genofungico más virulento en el ser humano. La inhalasis 6N de un pequeño número de artro. Figura 64 a 6 Sicio. Conidios produce una coccidioidomicosis primaria, que puede consistir en una enfermedad pulmonar asintomática, igual a 60% de los pacientes, o un proceso pseudogripal de resolusis 6N espontánea que se caracteriza por la presencia de fiebre, tos, dolor torácico y pérdida de peso. Los pacientes con coccidioidomicosis primaria pueden presentar diversas reacciones alérgicas, igual a 10%, como consecuencia de la formasis 6N de complejos inmunitarios. Entre ellas cabe citar el exantema maculoeritematoso, el eritema multiforme y el eritema nudoso.
La enfermedad primaria suele remitir sin necesidad de tratamiento alguno y confiere una potente inmunidad específica frente a la reinfección 6N, que se puede detectar a través de la prueba cutánea de la coccidioidina. En los pacientes con síntomas durante 6 semanas o más, la enfermedad evoluciona hacia una coccidioidomicosis secundaria con N6 dulos, enfermedad cavitaria o enfermedad pulmonar progresiva, 5% de los casos. La diseminasis 6N unicistérnica o multicistérnica tiene lugar en un capítulo 64 micosis sistémicas causadas por hongos. La infección se han descrito la piel, los tejidos. %1 de esta población, como localizaciones extrapulmonares de la infección se han descrito la piel, los tejidos blandos, los huesos, las articulaciones y las meninges. Las personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos, por ejemplo, filipinos, afroamericanos, indios americanos, hispanos, presentan el riesgo más elevado de diseminación, y la afectación meningea es una secuela frecuente en este grupo. Tabla 643. Junto con el origen étnico, los hombres, 9.1, las mujeres en el tercer trimestre de gestación, los individuos con inmunodeficiencias celulares, como el SIDA, el trasplante de órganos y los tratados con antagonistas del factor de necrosis tumoral, TNF, y los individuos de muy corta o muy avanzada edad tienen mayor riesgo de padecer una forma diseminada. V tabla 643. La mortalidad de la enfermedad diseminada supera el 90% en ausencia de tratamiento y es frecuente la infección crónica, -5. 0U00U. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la coccidioidomicosis exige el estudio anatomopatológico de material tisular o material clínico de otro tipo, el aislamiento del hongo en cultivo y la realización de pruebas serológicas. V tabla 642. La visualización microscópica directa de esférulas endosporuladoras en muestras de esputo, exudados o tejido se considera suficiente para establecer el diagnóstico, VFIC 648, y se prefiere al cultivo debido a la elevada infectividad del hongo micelial en condiciones in vitro. Es preciso examinar directamente los exudados clínicos en hidróxido potásico, KOH, al 1020% con blanco de calcoflor. Las muestras tisulares de biopesa y acetifien mediante HE o tinciones específicas para Hangos, como GMS o PAS, VFIC 648. Las muestras clínicas se pueden cultivar en medios micológicos estándar a 25 grados centígrados. Las colonias de Seimitis se desarrollan en un plazo de 3-5 días y la esporulación típica se observa después de 5 o 0 días. Debido a la elevada infectividad del patógeno se deben sellar las placas o tubos con cinta permeable a gases, placas o tapones de rosca, tubos y unicarnentes se examinarán en una cabina de bioseguridad. La identificación de Seimitis a partir de un cultivo se logra mediante las pruebas de inmunodifusión y de exoantígenos o de hibridación de ácidos nucleicos. La conversión in vitro de la forma micelial en esférulas no se suele llevar a cabo fuera del ámbito de los estudios de investigación. Se dispone de varias pruebas serológicas para el cribado inicial, la confirmación o la evaluación pronóstica. V tabla 642. En la fase inicial del diagnóstico, la combinación de la prueba de ID y la prueba de aglutinación de partículas de látex, APL, logra detectar alrededor de un 93% de los casos. Las pruebas de fijación del complemento, FC, y de precipitina en tubo, PT, también se emplean en el diagnóstico y el pronóstico. Con frecuencia los estudios pronósticos utilizan títulos seriados de fijación del complemento. Los títulos en aumento suponen un signo pronóstico desfavorable, mientras que los títulos en descenso son indicativos de mejoría. Se ha desarrollado una prueba de antígeno urina río coccidioideo, pero su sensibilidad relativamente baja, 71%. Limita su utilidad clínica. Ni la BDG ni la PCR han demostrado una utilidad superior a la del cultivo para el diagnóstico de la coccidioidomicosis. Embarazo. Prueba cutánea. Inmunodepresión. Tratamiento. La mayoría de los pacientes con coccidioidomicosis primaria no requieren ningún tratamiento antifúngico específico. Se debe instaurar un tratamiento en las personas con factores de riesgo, V tabla 643, como las receptoras de un trasplante de órganos, las infectadas por VIH, las tratadas con dosis altas de corticoides o aquellas con indicios de una infección de excepcional gravedad.
La coccidioidomicosis primaria en el tercer trimestre del embarazo o en el transcurso del puerperio precisa de un tratamiento con formulación lipídica de anfotericina B. Los pacientes inmunodeprimidos o con neumonía difusa han de recibir formulación lipídica de anfotericina B, seguida de un azol, fluconazol, itraconazol, posaconazol o boriconazol, como tratamiento de mantenimiento. La duración mínima del tratamiento debe ser de 1 afio. Los pacientes inmunodeprimidos deben continuar con un azol oral como profilaxis secundaria. La neumonía cavitada crónica se debe tratar con un azol oral. Durante al menos 1 afio, en los individuos con una respuesta subóptima se puede emplear otro azol, por ejemplo, cambio de itraconazol a fluconazol, incrementar la dosis del azol en el caso del fluconazol o sustituir el azol por anfotericina B. La cirugía es necesaria en caso de rotura de la cavidad hacia el espacio pleural, hemoptisis o lesiones resistentes localizadas. El tratamiento de las infecciones diseminadas extrapulmonares no meníngeas se basa en la administración de azols por vía oral, ya sea con fluconazol o con itraconazol. También se puede administrar posaconazol o boriconazol. En los pacientes con afectación vertebral o una respuesta clínica inadecuada se recomienda el tratamiento con anfotericina B junto con el desbridamiento quirúrgico y la estabilización de la lesión. La coccidioidomicosis meningea se trata mediante la administración de fluconazol o itraconazol, alternativa secundaria debido a la deficiente penetrasis 6N en el SNC de forma indefinida. También se puede administrar posaconazol o boriconazol. La administrasis 6N intratecal de anfotericina B tan solo se recomienda en caso de fracaso de tratamiento con azols como consecuencia de la toxicidad asociada a esta vía de administrasis 6N. Hemonciosis. El género Hemmoncia abarca 3 especies que se han asociado a enfermedad en el ser humano. Hemmoncia crescens y E. parva son los PAT6 llenos de la adiaspiromicosis, una enfermedad pulmonar, por lo general de resolusis 6N espontánea, descrita en el capítulo 66. Las especies térmicamente DIM6 ficas de E. pasteuriana han ocasionado un caso único de infexi 6N diseminada en un paciente italiano con infexi 6N por VIH en fase terminal. Un segundo caso de enfermedad pulmonar progresiva en un granjero alemán se debió a un hongo térmicamente DIM6 fico que fue identificado como una especie de Hemmoncia. Más recientemente se menciona 6 que un PAT6 genomic 6 tico DIM6 fico estrechamente relacionado con E. pasteuriana había ocasionado una infexi 6N diseminada en adultos infectados por el VIH en Sudáfrica. Morfólogo 1 a las especies de Hemmoncia aisladas de pacientes en Sudáfrica eran hongos térmicamente DIM6, ficos que crecían como micelios a 25 grados ahí como levaduras a 37 grados centígrados. A 25 grados C las colonias crecían a un ritmo lento o moderado, adoptando un aspecto cerebriforme y adquiriendo una colorasis 6N marrón clara con segmentos polvorientos. Con el tiempo, el microscopio 6 pico revelaba hifas y alinas tabicadas, de 1 a una 5 m de diámetro, con numerosos conidios ovales de paredes lisas. Los conidios nacían de tallos cortos que se aparecían en perpendicular a una vesícula hinchada. Las vesículas daban lugar a 4-8 tallos o pedículos, cada uno de los cuales formaba un conidio terminal, estableciendo una disposición en forma de flor de 4-8 conidios agrupados conjuntamente. Al madurar los conidios adquieren paredes celulares tuberculadas distintivas. No se apreciaban adiasporas en ninguno de los cultivos incubados a 37 o 40 grados centígrados. Tras la incubasis 6N a 37 grados centígrados durante 1014 días los cultivos celiales se convertían en la fase levaduriforme. Las colonias de levaduras eran lisas y de un color beige o marrón claro. Las células levaduriformes eran pequeñas, 2 a 4 m de diámetro, de paredes finas y de forma globosa u oval con una o varias yemas con una base ancha. Las características macrox 6 picas y microx 6 picas eran indistinguibles de las de E. pasteuriana. Epidemiólogo 1 aparte de los casos de adiaspiromicosis, la infexis 6N diseminada por el género Hemmoncia ocurrí 6 en Italia, 1 caso, Alemania, 1 caso, y en Sudáfrica, 13 casos. Por tanto, la informasis 6N aún es escasa como para documentar la existencia de áreas específicas de endemicidad. Los casos sudafricanos se diagnosticaron tras la introducción 6N de una PCR de amplio espectro para el DIAN 6S tico MIC 6 tico y la identificasis 6N en julio de 2008. Así pues, el aparente agrupamiento de los casos y la aparisis 6N de género Hemmoncia en Sudáfrica pueden representar simplemente la mejoría de la detexis 6N de microorganismo etiol 6 gico más que la introducción 6N de un nuevo PAT6 geno oportunista. Todos los casos sudafricanos ocurrieron en adultos con una infexis 6N por VIH en su fase tardía, y en todos los casos había una afectasis 6N cutánea extensa. Aunque los casos africanos se parecían mucho a E. pasteuriana, el análisis filogenético sugería que dichas cepas representaban a una especie de Hemmoncia no identificada hasta entonces. Aparte de agrupamiento estrecho de casos y cepas no se aportaron más detalles epidemiológicos.
Se sabe que el género Emmoncia puede detectarse en el ambiente y que E. crescens y E. parva causan enfermedad pulmonar en mamíferos de PKI o Tamai o. El modo probable de infección 6N con las nuevas especies de Emmoncia consiste en la inhalasis 6N de conidios MIC6 ticos de ambiente, parecido a lo que ocurre con la adiaspiromicosis. S1 Andromes CL1 Nicos. Todos los casos publicados de infección 6N diseminada por el género Emmoncia ocurrieron en adultos inmunodeprimidos, y la inmensa mayoría de ellos sufría una infección 6N por VIH en su fase terminal. Todos los pacientes sudafricanos presentaban un recuento de linfocitos CD4+ muy bajo, media, 16 células /diagonal RNRR, padecían una anemia intensa y mostraban lesiones cutáneas generalizadas que iban desde pápulas y placas eritematosas hasta placas costrosas y ulceradas. La mayoría de los casos, 85%, tenía signos en la radiografía de tórax similares a la tuberculosis. La infección 6N evolución 6 rápidamente a la muerte en 3 casos, y en uno de ellos se habían detectado células levaduriformes en el examen microc 6 pico de la sangre periférica. En 8 de 9 pacientes que se sometieron a pruebas funcionales hepáticas, las anomalías en la fosfatasa alcalina y la I-glutamiltransferasa sugerían una posible infiltrasis 6N hepática, dado que solamente los individuos con afectasis 6N cutánea fueron investigados con PCR y cultivo. Es posible que no se identificase a los pacientes infectados sin lesiones cutáneas pero con afectasis 6N extracutánea, como neumopatía o hepatopatía. DIAN 6 estico de laboratorio. Las células levaduriformes del género Emmoncia se detectaron fácilmente mediante el examen anatomopatol 6, chico de las biopsias cutáneas y se aislaron en cultivos de sangre, médula 6A y tejido cutáneo. Los cultivos de líquido cefalorraquídeo y de esputo fueron negativos. El análisis filogenético de 5 genes, subunidad grande de ADNR-LSU, regiones de ADNR espaciadoras de transcripsis 6N interna, ITS12, y genes que codifican lactina, la tubulina y la interina PRP8, revelaron que el hongo pertenecía al género Emmoncia y guardaba una relasis 6N estrecha con E. pasteuriana. Tratamiento. La mayoría de los pacientes sudafricanos respondí 6 rápidamente al tratamiento con anfotericina B desoxicolato seguida de tratamiento de mantenimiento con itraconazol. 3 pacientes fallecieron poco después de haberse establecido el DIAN 6 estico. Histoplasmosis. La histoplasmosis, caso clínico 643, se debe a la infección 6N por 2 variedades de Histoplasma capsulatum, H. capsulatum var. Capsulatum y H. capsulatum var. Dubois, V. tabla 641. H. capsulatum var. Capsulatum causa infecciones pulmonares y diseminadas en la mitad oriental de Estados Unidos y la mayor parte de Latinoamérica, mientras que H. capsulatum var. Dubois produce principalmente lesiones cutáneas y 6CAs y se localiza en las zonas tropicales de África. PubFic 642. Morfólogo 1. A ambas variedades de H. capsulatum presentan dimorfismo térmico y son capaces de desarrollarse como formas filamentosas hialinas en la naturaleza y los cultivos a 25 grados centígrados y como una levadura intracelular de Gemasis 6N en tejido y cultivos incubados a 37 grados centígrados. FIX 649, 6410 y 6411. V. tabla 642. En cultivo las fonas miceliales de H. capsulatum var. Capsulatum vivar. Dubois. No se diferencian entre SF a nivel macroc 6 pico ni microc 6 pico. Las colonias filamentosas crecen lentamente y se desarrollan como colonias de hifas blanquecinas o marrones tras un periodo de varios días a una semana. La forma filamentosa produce 2 tipos de conidios. 1. Macroconidios esféricos de pared gruesa y gran tamaño, 8 a 15 m, con proyecciones espiculares, macroconidios tuberculados, que surgen de unos cortos conidis 6 foros, FIC 6412, VFIC 641, y 2, pequeños microconidios ovalados, 2 a 4 arm, con paredes lisas o algo rugosas, sesiles o situados en pedúnculos cortos, VFIX 641 y 6412. Las formas levaduriformes presentan una pared delgada, son ovaladas y miden entre 2 y 4 m, var. Capsulatum, UFIC 6410, o bien poseen una pared más gruesa y un tamaño comprendido entre 8 y 15 m, var. Dubois, UFIC 6411. Las levaduras de ambas variedades de H. capsulatum son intracelulares in vivo y son uninucleadas, VFIX 6410 y 6411. Histoplasmosis diseminada. Figura 64 a 9. Fase micelial de Histoplasma capsulatum que muestra Mariani y Morris,
InfectMed 24, SAPL 8, 17-19, 2007. Describieron un caso de histoplasmosis diseminada en una paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se trataba de una mujer de El Salvador de 42 años que fue ingresada en el hospital para valorar una dermatosis progresiva que afectaba a la narina, la mejilla y el labio derechos, a pesar del tratamiento antibiótico. La mujer era positiva para el virus de la inmunodeficiencia humana, recuento de linfocitos CD4, 21/diagonal, y había residido en Miami durante los últimos 18 años. La lesión cornenso en la narina derecha 3 meses antes del ingreso. La mujer acudió a consulta y recoló tratamiento con antoyoncos orales, sin respuesta. Durante los 2 meses siguientes la lesión crecló hasta afectar a la narina derecha y la región malar y se, como ano de fiebre, malestar y pérdida de 25 kilogramos de peso. Se desarrolló un área necrónica en la parte superior de la narina derecha, que se extendí 6 hasta el labio superior. Se plante 6 el DIAN 6 estico de sospecha. De la leishmaniasis, en parte por el país de origen de la paciente y la posible exposición 6N a picaduras por FLEP 6 tomos. Los estudios de laboratorio mostraron anemia con linfopenia. La radiografía de tórax fue normal y la tomografía computarizada craneal mostró 6 una masa de tejidos blandos en la cavidad nasal derecha. La valoración anatomopatol 6 GIC de la biopsia cutánea mostró 6 inflamasis 6 NCR6 nica con levaduras de gemasis 6 en el tractoplásmicas. El cultivo de la biopsia mostró 6 la presencia de histop/diagonal asma capsulatum y los resultados de una prueba para detección del antígeno de histoplasma en la orina fueron positivos. La paciente recibió 6 tratamiento con anfotericina B seguida de itraconazol con buenos resultados. Este caso muestra la capacidad de H. capsulatum de permanecer latente durante muchos años y reactivarse cuando el hospedador se encuentra inmunodeprimido. Las manifestaciones cutáneas de la histoplasmosis suelen ser consecuencia de la progresis 6N de una enfermedad de primaria latente a diseminada. La histoplasmosis no es endérmica en el sur de Florida, pero es endérmica en gran parte de la Tromenca, donde la paciente había vivido antes de trasladarse a Miami. Un elevado índice de sospecha y la confirmación 6N mediante biopsia cutánea, cultivos y determinación de antígenos en la orina resultan fundamentales para realizar un tratamiento oportuno y adecuado de la histoplasmosis diseminada. 4.1. Epidemiología. La histoplasmosis producida por la variedad Capsulatum se localiza en las extensas regiones de los valles de los ríos Ohio y Mississippi en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y Sudamérica. PubFIC 642 y tabla 641. La histoplasmosis debida a la variedad Duboisii, o histoplasmosis africana, se distribuye en las zonas tropicales de África, como Gabón, Uganda y Kenia. PubFIC 642 y tabla 641. El hábitat natural de la forma micelial de ambas variedades de H. capsulatum es el suelo con un elevado contenido en nitr 6 geno, como el existente en áreas contaminadas por excrementos de ave. Figura 64-9 fase micelial de histoplasma capsulatum que Figura 64-9 el caso clínico 64-3 histoplasmosis diseminada. O murciélago. Los brotes de histoplasmosis se han asociado a la exposición 6N a dormideros de aves, cuevas, edificios deteriorados y proyectos de renovación 6N urbana con actividades de excavación 6N y demolición 6N. Se cree que los brotes son consecuencia de la formación 6N de partículas aerosolizadas portadoras de macroconidios y fragmentos miceliales a partir de suelo alterado y de su ulterior inhalación 6N por parte de los individuos expuestos. PubFIC 6412. Aunque las tasas de ataque pueden alcanzar un 100% en algunas de estas exposiciones, la mayoría de los casos suelen ser asintomáticos y únicamente se detectan por medio de pruebas cutáneas. Los individuos inmunodeprimidos y los niños presentan una tendencia más acusada a padecer una enfermedad sintomática con cualquiera de las variedades de histoplasma. La reactivación 6ND, proceso y su diseminación 6N son frecuentes en las personas inmunodeprimidas, especialmente las afectadas por el SIDA. Dromes elnicos. La vía habitual de infección 6N por ambas variedades de histoplasma consiste en la inhalación 6N de microconidios, que germinan para dar lugar a levaduras en el interior de PUN 6N, donde pueden permanecer localizadas o bien diseminarse por vía GIMET 6 gena o linfática. PubFIC 6412. Los microconidios son fagocitados con rapidez por los MECR 6 fagos y los neutros 6 filos pulmonares, y se cree que su conversión a la forma de levadura parasitaria tiene lugar en el interior de estas células. Histoplasmosis por H. capsulatum var. Capsulatum. La presentación 6N clínica de la histoplasmosis producida por H. capsulatum var. Capsulatum depende de la intensidad de la exposición 6N y el estado inmunol 6 GICO del hospedador. Un 90% de los individuos sometidos a una exposición 6N. EVE presenta una infección 6N asintomática.
Sin embargo, la mayoría de las personas muestran síntomas tras su exposición 6N a un inseiculo de gran tamaño. La forma de resolución 6N espontánea de la histoplasmosis pulmonar aguda se caracteriza por un proceso pseudogripal con fiebre, escalofríos, cefalea, tos, mialgia y dolor torácico. Pueden existir indicios radiolséisicos de linfadenopatía iliar o mediastínica e infiltrados pulmonares parcheados. La mayoría de las infecciones agudas remite en ausencia de asistencia complementaria y no exige la administración 6N de tratamiento antifúngico específico alguno. En algunos casos poco frecuentes, generalmente tras una exposición 6N de gran intensidad, se puede observar un síndrome disneico agudo. En alrededor de 10% de los pacientes se puede apreciar la presencia de secuelas inflamatorias, como una linfadenopatía persistente con obstrucción 6N bronquial, artritis, artralgias o pericarditis. Otra complicación 6N infrecuente de la histoplasmosis es un trastorno conocido como fibrosis mediastínica, en la que la persistencia de la respuesta de huésped frente al microorganismo puede originar una fibrosis masiva con constrichis 6N de ciertas estructuras mediastínicas, como el coraz 6N y los grandes vasos. La histoplasmosis pulmonar progresiva puede seguir a la infección 6N aguda en cerca de 1 de 100.000 casos /AFIO. Los síntomas pulmonares CR6-NICO se asocian a la presencia de cavidades apicales y fibrosis, y son más probables en los pacientes con una enfermedad pulmonar subyacente previa. Por lo general, estas lesiones no remiten de forma espontánea y la persistencia de microorganismo provoca un proceso progresivo de destrucción 6N y fibrosis desencadenado por la respuesta inmunitaria de hospedador. La histoplasmosis diseminada sigue a la infección 6N aguda en 1 de cada 2.000 adultos, y es notablemente más frecuente en los niños y los adultos inmunodeprimidos. La enfermedad diseminada puede adquirir una evolución 6N-CR6-NICA, subaguda o aguda. La histoplasmosis CR6-NICA diseminada se caracteriza por pérdida de peso y fatiga, acompañada o no de fiebre. Es frecuente la presencia de úlceras bucales y hepatoesplenomegalia. La histoplasmosis diseminada subaguda se caracteriza por fiebre, pérdida de peso y malestar. Son notorias las úlceras orofaríngeas y la hepatoesplenomegalia. La afectasis 6N de la médula 6A puede producir anemia, leucopenia y trombocitopenia. Otras localizaciones que pueden verse afectadas son las glándulas suprarrenales, las válvulas cardíacas y el SNC. En ausencia de tratamiento, la histoplasmosis diseminada subaguda comporta la muerte del paciente en un plazo de 2 a 24 meses. La histoplasmosis diseminada aguda constituye un proceso fulminante que afecta con una frecuencia mayor a los individuos con una acusada inmunodepresión 6N, como pacientes con SIDA, receptores de un trasplante de 6 órganos y pacientes tratados con corticoides u otros fármacos inmunodepresores. Por otra parte, los niños menores de 1 año y los adultos con afecciones inmunodepresoras también presentan riesgo de contraer la infección 6N con posterioridad a una exposición 6N suficiente al hongo. A diferencia de otras formas de histoplasmosis, la enfermedad diseminada aguda puede cursar con un cuadro semejante al de shock séptico, con fiebre, hipotensión 6N, infiltrados pulmonares y disnea aguda. El paciente también puede presentar úlceras y hemorragias bucales y gastrointestinales, insuficiencia suprarrenal, meningitis o endocarditis. En ausencia de tratamiento, la histoplasmosis diseminada aguda provoca la muerte en días o semanas. Histoplasmosis por H. capsulatum var. Dubois. A diferencia de lo que se observa en la histoplasmosis clásica, las lesiones pulmonares son infrecuentes en la histoplasmosis africana. La forma localizada de histoplasmosis por H. capsulatum var. Dubois representa un proceso CR6-NICO caracterizado por una linfadenopatía regional con lesiones cutáneas y 6 CEAs. Las lesiones cutáneas son papulosas o nodulares y dan lugar a abscesos que se ulceran posteriormente. Alrededor de una tercera parte de los pacientes presenta lesiones 6 CEAs en las que destacan la osteolisis y la afectasis 6N de las articulaciones contiguas. Los huesos de cráneo, el sternum 6N, las costillas y las vértebras resultan afectados con una mayor frecuencia, a menudo con abscesos y fístulas suprayacentes. En los individuos muy inmunodeprimidos se puede observar una forma diseminada más fulminante de la histoplasmosis por H. capsulatum var. Dubois. Se produce una diseminación por vía hernatógena y linfática a la médula ósea, el hígado, el vaso y otros órganos que se caracteriza por la presencia de fiebre, linfadenopatía, anemia, pérdida de peso y organomegalia. Esta forma de la enfermedad es siempre mortal, excepto en los pacientes que reciben un diagnóstico y tratamiento precoces. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la histoplasmosis se puede efectuar mediante microscopía directa, cultivos de sangre, médula ósea u otro material clínico y pruebas serológicas, como la detección de antígeno en sangre y orina. Tabla 644, V tabla 642.
La fase levaduriforme del microorganismo se detecta en el esputo, líquido de lavado broncoalveolar, frotis de sangre periférica, muestras de médula ósea y tejidos teftidos con GIMS, GMS o PAS, VFIX 6410. En los, en los cortes tisulares las células de H. capsulatum var. Capsulatum son células levaduriformes, uninucleadas, hialinas, esféricas a ovaladas, de diámetro comprendido entre 2 y 4 UM, y portan gemaciones solitarias unidas a ellas por una estrecha base. Las células suelen ser intracelulares y aparecen formando grupos. Las células de H. capsulatum var. Duboisii también son células levaduriformes intracelulares uninucleadas, aunque son notablemente mayores, 8 a 15 UM, y presentan unas gruesas paredes con doble contorno. Por lo general, se hallan en el interior de macrófagos y células gigantes, VFIX 6411. Los cultivos de muestras respiratorias, sangre, médula ósea y tejido resultan de utilidad en los pacientes con enfermedad diseminada como consecuencia de la elevada cantidad de HAN-GOS. Su valor se ve reducido en la enfermedad de resolución espontánea o localizada, tabla 644. El desarrollo in vitro de la forma micelial es lento y, una vez aislada, se debe confirmarla. Identificación mediante la conversión a la fase de levadura o la aplicación de pruebas de exoantígenos o hibridación de ácidos nucleicos. Como sucede en el caso de otros patógenos dimórficos, los cultivos de histoplasma se deben manipular en el interior de una cabina de bioseguridad. El DIAN 6-esticocerol 6-gico de la histoplasmosis exige la realización de pruebas de Detexis 6-ND, antígenos y anticuerpos, tabla 642. Entre las pruebas de detección de anticuerpos se encuentra la prueba de FC y la prueba de ID. Por lo general, estas pruebas se realizan de forma conjunta con el fin de maximizar la sensibilidad y la especificidad, aunque ninguna de ellas resulta útil en el contexto agudo y ambas suelen arrojar resultados negativos en los pacientes inmunodeprimidos con una infección diseminada. La detección del antígeno de histoplasma en plasma y orina por medio de enzimoinmunoanálisis se ha convertido en una prueba de gran utilidad, en especial en el diagnóstico de la enfermedad diseminada, tabla 642 y 644. La sensibilidad de la Detexis 6N antigénica es mayor en las muestras de orina que en las de sangre y abarca de un 21% en la enfermedad pulmonar CR6-NICA a un 92% en la forma diseminada. Las determinaciones seriadas de antígenos se pueden usar para valorar la respuesta al tratamiento y confirmar la recidiva de la enfermedad. Tanto la BDG como la PCR han sido de utilidad para el diagnóstico de la histoplasmosis. Mientras que la primera tiene una sensibilidad y una especificidad modestas, 87 y 65%, respectivamente, la PCR ha demostrado tener una sensibilidad, 100%, y una especificidad, 95%, excelentes y se ha aplicado a una amplia gama de muestras clínicas. Tratamiento. La primera decisión ha de centrarse en la necesidad de un tratamiento antifúngico específico, ya que la mayoría de los pacientes con histoplasmosis se recupera en ausencia de tratamiento. Algunos individuos inmunodeprimidos afectados por una forma más grave de la infección pueden presentar síntomas prolongados y beneficiarse de la administración de itraconazol. En los casos de histoplasmosis pulmonar aguda grave con hipoxemia y síndrome disneico agudo se debe administrar la formulasis 6N lipídica de anfotericina B seguida de itraconazol por vía oral a lo largo de 12 semanas. La histoplasmosis pulmonar CR6-NICA también requiere tratamiento, ya que suele progresar en ausencia de este. Se recomienda utilizar anfotericina B lipídica seguida de itraconazol durante un periodo de 12 a 24 meses. En general, la histoplasmosis diseminada responde adecuadamente al tratamiento con formulasis 6N lipídica de anfotericina B. Una vez estabilizado, el paciente puede recibir itraconazol por vía oral a lo largo de un periodo comprendido entre 6 y 18 meses. Los individuos con SIDA pueden precisar un tratamiento de por vida con itraconazol. Entre los azols alternativos están el posaconazol, el voriconazol y el fluconazol. Sin embargo, se ha descrito resistencia secundaria al fluconazol en pacientes que reciben tratamiento de mantenimiento CR6-NICO. La histoplasmosis de SNC siempre es mortal en el paciente no tratado. El fármaco de Elexis 6N es la formulasis 6N lipídica de anfotericina B, seguida de fluconazol durante un periodo de 9 a 12 meses. Los pacientes con histoplasmosis mediastínica obstructiva grave han de recibir un tratamiento basado en anfotericina B lipídica. El itraconazol se emplea en el tratamiento ambulatorio. Paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es una micosis cistérnica causada por el PAT6 genodim 6 Ficoparacocidioides brasiliensis. La infeccis 6N se conoce también como ablastomicosis sudamericana y representa la principal micosis, producida por un hongo PAT6 genodim 6 Fico en los países latinoamericanos. La paracoccidioidomicosis primaria suele afectar a individuos jóvenes y constituye un proceso pulmonar de resolución espontánea,
En esta fase rara vez muestra una evolución 6N aguda o subaguda progresiva. La reactivasis 6N de una lesión latente primaria puede tener lugar algunos aftos después y originar una entidad pulmonar progresiva crónica con o sin afectación de otros 6 órganos. Morfologfa. La fase filamentosa de P. brasiliensis crece lentamente in vitro a 25 grados centígrados. Tras un periodo de incubación de 3 a 4 semanas se observa la presencia de colonias blancas que finalmente adoptan un aspecto aterciopelado. También se pueden observar colonias arrugadas glabras de color marrón. La forma micelial no es descriptiva ni diagnostica, ya que se compone de hifas tabicadas hialinas con clamidoconidios intercalados. La identificación específica se basa en la conversión a la fase levaduriforme o los resultados de las pruebas de exoantígenos. La forma típica en fase de levadura se observa en tejidos y cultivos incubados a 37 grados centígrados. Las células levaduriformes ovaladas o redondas de tamaño variable, diámetro de 3 a más de 30 m, con paredes refringentes dobles y yemas solitarias o múltiples, blastoconidios, son características de este hongo, FIC6413. Los blastoconidios se conectan a la célula progenitora a través de un delgado istmo y una única célula puede originar 6 o más tamaños, la denominada morfología en rueda de timón. La variabilidad de tamaño y el número de blastoconidios y su conexión con la célula progenitora son características distintivas de patógeno, VFIC6413. La tinción de GMS es la más adecuada para revelar dichas características, aunque también pueden visualizarse en tejidos tenidos con EO preparaciones de material clínico tratado con KOH. Epidemiología. La paracoccidioidomicosis es una enfermedad endémica en Latinoamérica, aunque es más prevalente en Sudamérica que en Centroamérica, VFIC642. La incidencia más alta corresponde a Brasil, seguido de Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Todos los pacientes diagnosticados fuera de Latinoamérica habían vivido previamente en esta región. La ecología de las zonas endémicas incluye una humedad elevada, una vegetación exuberante, temperaturas moderadas y suelo ácido. Estas condiciones imperan en los nos de la selva amazónica y en pequeños bosques autóctonos de Uruguay. Se ha recuperado P. brasiliensis a partir de muestras edáficas obtenidas en estas áreas. Sin embargo, no se conoce adecuadamente el nicho ecológico de patógeno. Se considera que la vía de entrada en el hospedador consiste en la inhalación o la inoculación traumática de hongo, FIC6414, aunque tampoco se ha caracterizado de manera detallada. La infección natural se ha comprobado exclusivamente en los armadillos. A pesar de que los nifios pueden contraer la infección, incidencia máxima 10 a 19 años, la enfermedad sintornática es poco frecuente en nifios y adolescentes. En el adulto la enfermedad se observa más a menudo en hombres de edades comprendidas entre 30 y 50 años. La inhibición de la transición desde el micelio a la levadura mediada por los estrógenos puede ser la responsable de cociente 15:1 entre hombres y mujeres de la enfermedad clínica. La mayoría de los pacientes con enfermedad con manifestaciones clínicas residen en zonas rurales y tienen un contacto directo con el suelo. No se ha descrito ninguna epidemia ni la transmisión fue horizontal en el ser humano. La forma aguda progresiva de esta entidad se ha relacionado con una reducción de la inmunidad celular. Síndromes clínicos. La paracoccidioidomicosis puede ser subclínica o progresiva con formas pulmonares agudas o crónicas o formas diseminadas agudas, subagudas o crónicas de la enfermedad. La mayoría de las infecciones primarias remiten espontáneamente, no obstante, el microorganismo puede persistir en estado de latencia durante periodos prolongados y reactivarse, posteriormente para provocar una enfermedad clínica concomitante con alteración de las defensas inmunitarias. En pacientes jóvenes y en individuos inmunodeprimidos con una notable linfadenopatia, organomegalia, afectación medular y manifestaciones osteoarticulares semejantes a la osteomielitis se observa una forma diseminada subaguda. La fungemia recurrente comporta la diseminación de patógeno y da lugar a abundantes lesiones cutáneas. Esta forma de la enfermedad no se asocia a lesiones pulmonares y mucosas. Habitualmente los adultos acuden a consulta con una forma pulmonar crónica caracterizada por la presencia de problemas respiratorios, que constituyen con frecuencia la única manifestación de la infección. La enfermedad evoluciona lentamente a lo largo de meses o afios con una tos persistente, esputo purulento, dolor torácico, pérdida de peso, disnea y fiebre. Las lesiones pulmonares son nodulares, infiltrantes, fibroticas y cavitarias. A pesar de que un 25% de los afectados presenta solamente manifestaciones pulmonares de la enfermedad, la infección puede diseminarse a localizaciones extrapulmonares en ausencia de diagnóstico y tratamiento. Las localizaciones extrapulmonares más señaladas son la piel y la mucosa, los ganglios linfáticos, las glándulas suprarrenales, el hígado, el vaso, el SNC y los huesos.
Las lesiones mucosas presentan dolor a la palpación y se ulceran, y suelen localizarse en la boca, los labios, las encías y el paladar. Más de 90% de los afectados son hombres. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico se fundamenta en la demostración de la presencia de formas levaduriformes características en el examen microscópico de esputo, líquido de lavado broncoalveolar, muestras de cátulo 64 micosis sistémicas causadas por hongos DIM 6 Fico 641. Raspado o biopsia de las úlceras, drenado de pus de los ganglios linfáticos, líquido cefalorraquídeo o tejido, PV tabla 642. La visualización 6N del microorganicino se lleva a cabo por medio de diversos métodos de TINSI 6N, como la fluorescencia con blanco de calcofluor, GMS, PAS o papeniquelau, PubFix 6413. La presencia de múltiples yemas diferencia a P. brasiliensis de Cryptococcus neoformans y B. dermatitidis. El aislamiento in vitro del hongo debe confirmarse mediante la demostración 6N de su dimorfismo térmico o las pruebas de exoantígenos, de TEXI 6N de exoantígenos 1, 2 y 3. Es preciso manipular los cultivos en una cabina de bioseguridad. Las pruebas Serol 6 Geekes de IDOFC pueden resultar de utilidad para elaborar el DIAN 6 estico y evaluar la respuesta al tratamiento. V tabla 642. Hasta el momento la aplicación 6N de la Detexi 6N de antígenos y de pruebas DIAN 6 esticas, basadas en PCR ha sido limitada. Tratamiento. El itraconazol es el fármaco de Elexi 6N frente a casi todas las formas de la enfermedad. Por lo general se administra durante un periodo de al menos 6 meses. Las infecciones de mayor gravedad o resistencia pueden necesitar un tratamiento con formulasis 6N lipídica, de anfotericina B seguido de itraconazol o sulfamidas. Son frecuentes las recidivas asociadas al tratamiento con sulfamidas, cuya dosis y durasis 6N deben ajustarse en función 6N de parámetros clínicos y MICAL 6 GICOS. El fluconazol posee actividad frente al microorganismo, aunque las frecuentes recidivas han limitado su administración 6N como tratamiento de la enfermedad. Talaromicosis, peniciliosis. Por Talaromyces marneffei. La talaromicosis por Marneffei es una micosis diseminada producida por el hongo DIM 6 Fico Talaromyces, antiguamente Penicillium marneffei. Esta infección 6N afecta al sistema fagocítico mononuclear y se registra principalmente en personas infectadas por el VIH en Tailandia y el sur de China, VFIC 642. Morfologfa Marneffei es la única especie PAT6 genadim 6 fica de Dien Ratalaromyces. En su fase micelial en cultivos a 25 grados centígrados desarrolla estructuras esporuladoras, características de este genera, VFIC 641. El proceso de identificación 6N se ve facilitado por la formación 6N de un pigmento rojo soluble que difunde hacia el agar, V tabla 643. En los cultivos y los tejidos a 37 grados centígrados Marneffei crece como un microorganismo levaduriforme que se divide por FISI 6N y presenta un tabique transversal, FIC 6415. La forma en fase de levadura es intracelular in vivo, por lo que remeda la infección 6N por H. capsulatum, aunque es más plomorfa y alargada y carece de yemas, V tabla 642 y FIX 6410 y 6415. Epidemiologfa Marneffei se ha erigido en un destacado PAT6 genofungico en las personas infectadas por VIH en el sureste asiático, VFIC 642. Se han comunicado casos importados en Europa y EUVU. A pesar de que la infección 6N se ha descrito en individuos inmunocompetentes, la gran mayoría de los casos referidos desde 1987 se han dado en pacientes con SIDA-U, otros individuos inmunodeprimidos que residían en el sureste asiático o el sur de China o habían visitado esas regiones. La talaromicosis, peniciliosis, por Marneffei constituye actualmente un indicador precoz de la infección 6N por VIH en esa zona geográfica. Se ha aislado Marneffei en ratas de Barn Bull y en ciertas ocasiones, en el suelo. Se ha referido un caso de infección 6N adquirida en el laboratorio en un individuo inmunodeprimido expuesto a la forma micelial en cultivo. SF dromes clínicos. La talarornixis por Marneffei se debe a la inhalación 6N de conidios de Marneffei presentes en el medio ambiente por parte de un sujeto susceptible y el desarrollo de la infección 6N diseminada. La infección 6N puede remedar la tuberculosis, la leishmaniasis y otras infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA, como la histoplasmosis y la criptococosis. Los pacientes presentan fiebre, tos, infiltrados pulmonares, linfadenopatía, organomegalia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Las lesiones cutáneas reflejan la diseminación 6N Gimet 6 gena y son semejantes a las de molusco contagioso en la cara y el tronco.
DIAN 6 estico de laboratorio Temarnefei se recupera con facilidad de muestras clínicas, córnolas de sangre, médula 6CA, lavado broncoalveolar y tejidos. El aislamiento en cultivos incubados entre 25 y 30 grados centígrados de una forma micelial con la morfología típica de Penicillium y un pigmento rojo difusible es muy característico de PAT6 geno. La conversión a la fase de levadura a 37 grados centígrados confirma el DIAN 6 estico de sospecha. La Detexi 6N Macrox 6 pica de las levaduras elípticas de Fisi 6N en el interior de fagocitos en frotis de medula 6CA, lesiones cutáneas ulceradas o de ganglios linfáticos o en preparaciones de capa leucoplaquetaria tiene capacidad DIAN 6 estica, VFIC 6415. Se han desarrollado pruebas Serol 6 Guiques que detectan antígenos y anticuerpos, aunque no hay pruebas comerciales estandarizadas. La PCR y la secuenciasis 6ND, ADN se han aplicado tanto para la Detexi 6N directa en muestras clínicas como para la identificasi 6ND, PAT6 geno en el cultivo. Tratamiento: a menudo se emplea una formulasis 6N lipídica de anfotericina B, voriconazol e itraconazol para tratar las infecciones por Temar-Nefri. La administrasis 6N de anfotericina B durante 2 semanas se debe seguir de itraconazol a lo largo de otras 10 semanas. Los pacientes con SIDA pueden precisar un tratamiento de por vida con itraconazol o voriconazol para evitar la recidiva de la infección 6N. El tratamiento con fluconazol se ha asociado a una elevada tasa de fracaso, por lo que no se recomienda. Pueden usarse quinocandinas, así como posaconazol y terbinafina, pero se necesitan más datos.